Ante este púlpito es un gran honor para mí seguir al presidente de la iglesia, el presidente Ezra Taft Benson, a quien sostengo como profeta viviente de Dios. Él, que fue ordenado apóstol en 1943, antes de que yo ingresara a la Facultad de Medicina, es ahora el apóstol mayor de la tierra, y tengo el privilegio de expresar yo también mi gratitud por un profeta y por su mensaje instructivo e inspirador. Nos ha enseñado del ministerio del Señor resucitado entre los habitantes de la antigua América. Ese valioso conocimiento que contiene el libro de Mormón es de importancia trascendental para todas las personas. Ciertamente, el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Mientras el presidente Benson hablaba, mis pensamientos se remontaron momentáneamente a una conversación que tuve hace unos años con un editor de libros que estaba interesado en el tema de la posible continuación de la vida después de lo que llamamos la muerte. Recuerdo que me preguntó si yo podría proporcionarle casos de experiencias de mis pacientes que hubieran traspasado apenas el umbral de la muerte y que hubieran vuelto luego a la vida para contar esa vivencia. Conocedor del interés del público de ese tema, deseaba dar al libro el título de Vida después de la vida. Al pensar en lo que me pedía, recordé muchos casos que me habían contado confidencialmente a lo largo de los años. Sin embargo, los consideré demasiado sagrados para darlos a conocer a un modo mundano, particularmente tratándose de obtener lucro comercial. Por otro lado, ¿de qué valía el relato de casos aislados de la realidad de la vida después de la muerte, sin que estos fuesen corroborados por los testimonios de testigos? Para mí hubiera sido mucho más lógico y convincente un estudio de evidencias bien documentadas y meticulosamente confirmadas de la vida después de la muerte. El presidente Benson ha hablado de una de esas importantes crónicas, los hechos del Cristo viviente en América después de su resurrección de entre los muertos. Muchas personas de diversos lugares han visto al Salvador resucitado antes, durante y después del relato que ha mencionado el presidente Benson. La primera persona mortal que se sabe vio al Salvador resucitado fue María Magdalena. Otra aparición que se hace constar es la del Señor resucitado a otras mujeres, entre ellas María, la madre de Jacobo, Salomé, Juana, Susana y muchas otras. Jesús apareció a Simón Pedro, el apóstol mayor, el que poseía las llaves de la autoridad del sacerdocio sobre la tierra en aquel entonces, como el presente Benson las posee ahora. Más tarde, aquel mismo día, mientras Cleofás y probablemente Lucas, que iban camino a Emmaus, hablaban entre sí, se le acercó el Señor resucitado. El Salvador tomó alimentos con ellos. También se apareció a los apóstoles que estaban reunidos y les mostró sus manos y sus pies. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. 8 días después de esa aparición a los apóstoles, Jesús les apareció de nuevo. Esta vez estaba presente el incrédulo Tomás. Cristo le dijo: Tomás, ¿por qué me has visto? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En el mar de Tiberias, Jesús se apareció a 7 de los 12, los cuales habían estado de pesca toda la noche sin haber pescado nada. El maestro entonces hizo que las redes se les llenaran de peces. Después a Pedro se le mandó apacentar la grey de Dios. Quizás la mayor congregación que en Palestina vio al Señor resucitado fue la que estaba en el monte cerca del mar de Galilea, donde le vieron más de 500 hermanos a la vez. Después el maestro de nuevo llevó a los 11 al monte donde Jesús le había ordenado. Ahí dio a sus apóstoles la responsabilidad interminable, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Después Jesús apareció a su hermano Jacobo, el que llegó a ser uno de sus discípulos especiales. Pablo añadió: y al último de todos me apareció a mí. Jesús se despidió de los líderes de su iglesia en Asia antes de su ascensión desde el monte de los olivos y predijo: y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Esteban fue
apedreado y martirizado a las puertas de Jerusalén, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El ministerio del Señor resucitado entre los nefitas que vivían en el continente americano ha sido descrito elocuentemente por el presidente Benson. Nos dijo que allí al menos 2.500 almas oyeron su voz, palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies y metieron las manos en su costado. Pienso que muchos de ellos humedecieron los pies del Señor con sus lágrimas de gozosa adoración. El ministerio postmortal del Señor continuó en otros reinos. Jesús ministró a los muertos en el mundo de los espíritus desincorporados. Pedro testificó diciendo, también fue predicando el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Juan también enseñó de eso, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeran vivirán. En esta época se han añadido otras escrituras, las cuales dan fe del ministerio del Señor viviente entre los muertos. Leemos en el libro de Mormón que Jesús había de visitar a las tribus perdidas de la casa de Israel para hacer por ellas, suponemos, lo que había hecho por los demás. En después de casi 2.000 años, nuevos testigos de la resurrección de Jesús han añadido su testimonio de esta verdad trascendental. El profeta José Smith recibió en 1820 la visita de Dios el Padre y de su Hijo, el Señor resucitado. José los vio y oyó sus voces. Recibió de nuestro Padre Celestial una confirmación personal de que Jesús es el Hijo de Dios. José supo entonces que el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, así también el Hijo. 12 años después, El Salvador se manifestó otra vez a José Smith y a Sidney Rigdon. Porque lo vimos, exclamaron, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que es el unigénito del Padre. El 3 de abril de 1836, ayer hizo 151 años, junto con Oliverio Cowdery, en el templo de Kirtland, el profeta José vio al Maestro una vez más. Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, delante de nosotros. Sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como sonido del estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová que decía, soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. Sí, la resurrección de Jesucristo es uno de los acontecimientos más detalladamente documentados de la historia. Aunque he mencionado un buen número de sus apariciones, se han registrado otras. Aún más notable es el hecho de que su misión entre los hombres, la expiación, la resurrección, haga llegar los privilegios de la redención del pecado y de una resurrección gloriosa a cada uno de nosotros, de un modo prodigioso que solo Dios comprende. En su amplitud, su obra y su gloria es de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Los maestros de la iglesia lo enseñan a los mayores y a los menores. A veces el aprendizaje de este hecho tiene su lado humorístico. Un líder me contó lo siguiente. Un día, cuando un pequeño llegaba a la casa después de la primaria, la madre le preguntó qué había aprendido. El chico le dijo, mi maestra me dijo que antes que yo era polvo y que algún día volveré a convertirme en polvo. ¿Es cierto eso, mami? Sí, le afirmó su mamá. En las escrituras dice, pues polvo eres y a polvo volverás. A los ojos del niño aquello era asombroso. A la mañana siguiente, apresurado, preparándose para ir a la escuela, el chiquitín se metió debajo de la cama y busca sus zapatos, en busca de sus zapatos. Y aquí, ahí vio montoncitos de polvo. Admirado corrió a ver su mamá y le dijo, mamá, mamá, debajo de mi cama hay alguien que va a existir o que ha dejado de existir. Sí, compuestos
derivados del polvo, elementos de la tierra, se combinan para formar cada célula viviente del organismo humano. El milagro de la resurrección se iguala solo al milagro de nuestra creación. Nadie se sabe a ciencia cierta cómo dos células embrionarias se unen para formar una sola. Tampoco se sabe cómo esa célula res- resultante se multiplica y se divide para formar otras, algunas para conformar ojos que ven, oídos que oyen y dedos que palpan las cosas maravillosas que nos rodean. Cada célula contiene cromosomas con miles de genes, los cuales afianzan la identidad y la autonomía de cada persona. Nuestro organismo se reconstruye constantemente con arreglo a una fórmula genética que es exclusivamente nuestra. Cada vez que tomamos un baño, nos despojamos no solo de suciedad, sino también de células muertas o que están muriendo, y esas son reemplazadas con células nuevas. Ese proceso de regeneración y renovación no es sino el preludio del fenómeno prometido y el hecho futuro de nuestra resurrección. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Preguntó Job. Con fe respondió a su propia pregunta. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después se desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En el momento de nuestra resurrección levantaremos nuestro tabernáculo inmortal, el cuerpo que ahora envejece, se deteriora y se debilita. No estará ya sujeto al proceso de degeneración orgánica, porque es necesario que ese mortal se vista de inmortalidad. Ese gran poder del sacerdocio, de la resurrección, yace en el Señor de este mundo. Él enseñó: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aun cuando en los últimos momentos de su vida mortal suplicó al Padre que lo ayudara, a fin, al fin fue el Hijo el que obtuvo la victoria sobre la muerte. Esas son sus palabras. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Con sutileza proclamó ese poder al decir a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Las llaves de la resurrección se encuentran a salvo en poder de nuestro Señor y Maestro. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero para resucitar con un cuerpo celestial, la obediencia a los mandamientos de Dios es indispensable. En esta conferencia se hablará de las leyes que conducen a la gloria celestial. Nuestro cometido es aprenderlas y obedecerlas. Doy gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, por su misión en la vida mortal y por su ministerio como el Señor resucitado. Él efectuó su propia resurrección. El testimonio de miles, tanto de la antigüedad como de la actualidad, da fe del hecho cierto de que Jesús resucitado es el Salvador del género humano. Él dio origen a la resurrección universal, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Su sacrificio y su gloria aseguran que el espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como los coyunturas, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora. Con gratitud y convicción afirmo que hay vida después de la muerte, primero en el mundo de los espíritus y luego en la resurrección para todos y cada uno de nosotros. Sé que Dios vive y que Jesús es el Cristo. Jesús el Cristo es su Hijo. Él es la resurrección y la vida. Él vive. Él es mi maestro. Yo soy su siervo. Lo amo con toda mi alma y testifico de él en su santo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén.